¿verdad?, una de las enseñanzas que Jesús dio en este capítulo 20 de Lucas. Esta parábola, esta historia, que la mayoría de las versiones se titula Los labradores malvados, porque hemos acabado de leer lo que hicieron, ¿verdad?, con los siervos que enviaba el dueño de la tierra, con el mismo dueño, ¿verdad?, de manera indirecta, como pues le defraudaron, pegándole a los enviados, y luego pues lo que finalmente hicieron con el hijo de este hombre. Una historia triste, pero también creo que tiene más enseñanza, y a mí me gustaría usar esta historia para hablar no solo de los labradores malvados o de la maldad del ser humano en general, que la hay en maldad y rebeldía, como vemos aquí, exactamente igual sucede en los caminos del Señor. También me gustaría hablar, y voy a centrar la predicación especialmente esto, de la obra de Dios, la obra del Señor, porque aquí, aunque no se narran muchos detalles, sí es verdad que hay una obra, hay algo que este Señor ha hecho y que se cuenta brevemente, pero vamos a profundizar ahora en lo que es la historia para que veamos lo que el dueño de esta tierra había hecho antes. Y me gustaría así mismo que reflexionáramos, me gustaría reflexionar en este pasaje lo que el Señor ha hecho por nosotros, no solo la obra de salvación, sino todas aquellas cosas que día tras día nos da, todo lo que el Señor prepara y todo lo que hace para que nosotros estemos bien como estamos. Yo creo que no es ningún secreto, pues muchos de ustedes se han leído la Biblia, han leído o incluso en otros libros. Cuando vemos esta parábola a grandes rasgos se identifica enseguida, como muchas otras, el Señor que se cuenta aquí, el dueño de las tierras y demás, pues el Señor de esta historia se identifica con el Señor nuestro Dios. Tienen cosas similares los dos personajes. El hijo que muere, pues se asimila o se compara con Jesús, que también muere y que dio su vida por nosotros. Y así podríamos seguir pues comparando personajes. Los siervos enviados podrían ser los profetas, incluso en algunos comentarios pues se llegan a dar algunos nombres por la forma en que murieron, por cómo los trataron. Los labradores malvados podíamos ser cualquiera de nosotros o cualquier persona que en algún momento haya sido rebelde a la palabra del Señor, etcétera. Así que yo creo que eso es bastante conocido, pero como decía, hay ciertos detalles, especialmente del Señor, que se nos pasan por alto si nos enfocamos solo en los labradores. Yo creo que si comparamos a los labradores con nosotros, pues todos sabemos que somos malos, que somos pecadores, como la Biblia nos define, que somos desobedientes al Señor, y no es que tampoco, no es que quiera dejar de hablar de eso, que quiera ponerlo a un lado, ¿verdad? Yo creo que es importante que reconozcamos las dos cosas, que somos pecadores, que hemos desobedecido, pero también tenemos que saber que el Señor nos ha salvado, que tenemos una vida nueva, porque si no parece que estamos siempre ahí en el pecado, hundidos, apartados, y no es así. Somos creyentes en el Señor y tenemos nueva vida. Y en esa nueva vida queremos vivir, queremos andar, queremos obedecer cada día más al Señor y queremos reconocer las cosas que el Señor hace por nosotros. Yo creo que uno de los errores de estos siervos, y ahora vamos a ver la historia con más detalle, yo pienso que uno de los errores que tuvieron es que no supieron apreciar lo que el Señor o el dueño de la tierra hacía por ellos. Y yo creo que en general eso lo vemos hoy en día, sobre todo los trabajadores en las empresas, en los lugares de trabajo. Hay muchos trabajadores que roban, o que engañan, o que no trabajan, o que hablan mal de sus dueños, de sus jefes, de los dueños del negocio, mejor dicho, de las personas no, porque no saben valorar que hay una persona que ha estado trabajando mucho tiempo antes para darles trabajo. Así que vamos a hablar primero de este señor y de estos labradores y de esta historia, porque Jesús la contó para ilustrar una realidad espiritual o la obra que el Señor hace por nosotros. Así que yo creo que si entendemos bien la historia en sí, tal cual el Señor la contó, después podemos entender mejor las enseñanzas. Así que se nos dice en primer lugar, a partir del versículo 9, que un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Esto es una frase muy corta, muy resumida, que ya nos coloca en una situación: un terreno, un dueño, unas personas que se contratan. El contrato podría ser, al igual que hoy, de diferentes formas, pero lo que se eligió es el arrendamiento, es decir, yo te cedo a la tierra por un periodo de tiempo, por un año, por 2, por 5,
y a cambio de eso tú me vas a dar una cantidad, puede ser una cantidad fija, puede ser la mitad de la producción, etcétera, etcétera. El hombre podía haber contratado simplemente trabajadores, vienen todos los días, de una hora hasta otra hora, y se paga una cantidad. Podía haber atendido esa tierra él mismo, con sus medios, con su familia, lo que pudiera. Podía ni siquiera haber comprado la tierra. No sabemos aquí lo que movió a este señor, si era el tener más, si era el dar trabajo, si era el no tenerla vacía. Pero si este hombre tenía medios para comprar un terreno, para plantar viña y para entregarlo en manos de las personas, tenía medios para vivir, es decir, no era una persona que estuviera pasando hambre. Quizás este hombre, este señor, podía simplemente haberse dedicado a vivir de lo que ya vivía antes. Creo que me siguen, ¿verdad? Así que qué importante es ver la acción de este señor. Digo, qué importante es porque después vamos a ver lo que Dios ha dicho con nosotros, que quizás sin tener una necesidad básica, vital o esencial, pues por algún motivo decidió este terreno primero plantarlo. Eso suponía un trabajo para él, eso no se nos describe aquí. Las personas que hayan tenido oportunidad de plantar la tierra saben lo que cuesta, días como hoy, y que tengas que ir a limpiar la tierra, haga sol, no haga sol, y si es pequeño, pues todavía el cansancio es menor. Si es un terreno grande, días, semanas, quizás meses, antes se hacía todo a mano, trabajando, él, si lo hizo él para prepararlo, o pagando y sacando de otro lado, trabajando en otro sitio para poder pagar, para tener esta tierra, entendemos vallada seguramente, para que no entren animales y se te coman, pues en este caso las uvas, porque era viña lo que plantó. Todo lo que eso suponía, el diseñarlo, decir cómo es mejor, si aquí voy a hacer un cuarto, un lagar, etcétera, hacer un camino, todo lo que ello conlleva, las plantas en sí, habría que prepararlas tiempo antes, es lo que solemos hacer aquí en Tenerife también, donde hay las zonas de viña. Pues desde un año antes, cuando se poda la viña, se guardan las varas, se siembran en macetas, en bolsas, se resguardan, para después cuando florezcan, cuando llegue el tiempo, estén pegadas, cuando vuelvan a reverdecer, poderlas plantar en un terreno, y esperar varios años a que crezcan, a que se vuelvan a formar. Hay que cavar la tierra, hay que abonarla, hay que regarla al principio. Lleva mucho trabajo para que lo que decimos una huerta de viña, un terreno, esté ya preparado. Son años de trabajo, de gasto, de tiempo. Pues eso es lo que hizo este señor, preparó un terreno ya que pudiera producir. Cuando lo tenían preparado, hago énfasis también en esto porque es importante, no contrató trabajadores, que es una forma, no lo atendió él, que es otra, sino lo arrendó. ¿Qué supone arrendarlo? Pues también las personas que han tenido oportunidad de trabajar por su cuenta, saben que por cuenta de uno, aunque también hay gastos, hay riesgos, hay preocupaciones, pero tienes la satisfacción de hacer lo que a ti te gusta, de hacerlo a tu manera, y seguramente de sentirnos realizados como personas, de sentirnos completos. Cuando somos trabajadores que dependemos de órdenes, pues siempre hacemos lo que nos mandan, y eso nos limita. Eso a veces frustra a las personas que a lo mejor tienen buenas ideas para poner en marcha un negocio, hacer algunos cambios, porque piensan que va a ser mejor, y no los dejan porque son simplemente trabajadores. Cuando el negocio es tuyo, o cuando estás de alquiler, como era este caso, tú puedes hacerlo a tu manera. Ellos podían regar la cantidad que les pareciera, podían cultivar en la época que les pareciera, podían abonar con el producto que a ellos les pareciera. Es decir, aquello prácticamente era de ellos. No sé si esto les recuerda algo, cuando el Señor creó al hombre y lo puso en Edén y le dijo: aquí está la tierra delante de ti, señorear sobre ella, sojuzgarla, gobernarla. Es decir, la tierra que Dios ha puesto delante de nosotros es nuestra. Y lo que ha puesto hoy en día delante de nosotros, tenemos esa capacidad o esa libertad, tal cual la tenían estas personas, de hacerla a su manera. Por eso vemos también la forma en la que este hombre preparó un terreno y lo dio a estos trabajadores o a estos arrendatarios, es muy importante, porque yo entiendo que lo hizo de la mejor manera posible. Lo preparó todo tal cual debería de ser, para que estuviera bien, para que funcionara, para que produciera frutos, que era de lo que iban a comer ambos, y les dio una forma de trabajarlo en la que tenían libertad, en la que podían gobernarlo, podían hacerlo a su manera. Creo que eso también es muy importante. Pero dice el versículo 10,
que a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diese del fruto de la viña. Es decir, esto es lo que habían tratado. Yo te cedo el terreno, este es el contrato, por un tiempo, y a cambio me van a dar una cantidad, que es lo que hemos tratado, porque el terreno seguía siendo del hombre. Y dice que los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Esto fue al primero. No sabemos cómo eran las relaciones entonces, ni cómo se identificaban. Es decir, que si una persona viene a mi terreno, podíamos pensar, ¿verdad? Yo creo que está claro que los labradores, como se dice al principio, eran malvados y le pegaron y lo echaron. Pero bueno, podíamos suponer, en el mejor de los casos, siendo un poco inocentes, que no había documentos como hoy en día, que no lo conocían, que quizás se confundieron y lo echaron. Podíamos pensarlo, ¿verdad? Podíamos pasarlo por alto, bueno, en tanto lo empujarían, le pegarían, le dirían que se fuera. Y dice en el versículo 11 que este señor volvió a enviar a otro siervo, es decir, que quizás no lo sabía, o quizás sí lo sabía, pero lo pasó por alto, tuvo paciencia. Podríamos decir que fue misericordioso, es una palabra que ya no suena más, ¿verdad? Y envió otro siervo. Pero dice el versículo 11 que ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Y esto empieza a ser sospechoso, y ya el hombre, pues el dueño, se vería en una circunstancia que diría, pues yo no sé qué hacer. Quizás pensara en ir él. Bueno, versículo 12 dice, volvió a enviar un tercer siervo, tercera oportunidad para esta gente. Dice, mas ellos también a este echaron fuera herido. Y el señor del terreno diría, ¿qué está pasando? Envió un siervo, envió otro, ya bastante seguro. Puede que al primero no le creyeran si era trabajador o no de este señor, pero envía al segundo, envía al tercero y dice, ¿qué voy a hacer? Pues el versículo 13 nos dice, enviaré a mi hijo amado. Y esta frase, mi hijo amado, nos suena mucho, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Bueno, pues el Señor de la tierra dice, enviaré a mi hijo. Con mi hijo no hay duda, con mi hijo saben que es enviado por mí. Mi hijo es dueño también, es propietario de aquello, ya no hay motivo para echarle fuera, sino que hablarán con él. Quizás les haya ido mal y por eso no quieren pagar. Bueno, mi hijo, que va en mi nombre, pensaría este señor, puede resolver todo mucho mejor que los trabajadores que he enviado. Así que lo envió, y dice el versículo 14, que los labradores al verle discutían entre sí. Se ve que lo veían desde lejos, ¿verdad? Imagínense con un lugar sin casa o sin edificios como tenemos aquí, campo, pues incluso horas antes se podía ver a la persona caminando y podía suponer quién era, y mientras tanto diría, ay, pues yo creo, es otro trabajador, no, es el hijo, a mí se me parece cuando estuvo aquí, mira, seguro que viene a cobrar porque no le pagamos a los que habían enviado antes. Entonces discutían entre sí, pero la conclusión que llegaron, por esto eran malvados, no decidieron hablar con él. Dice, matémosle para que la heredad sea nuestra. Qué malas intenciones aquí, ¿verdad?, en acabar completamente con la autoridad que suponía en este caso el hijo, para que ya nadie más lo molestara, para ellos quedarse con la tierra, así, para robarla, para apropiarse de ella. Por eso eran malvados. Y dice en el versículo 15 que le echaron fuera de la viña, es decir, tal cual habían pensado, y le mataron. Pero ahora pregunta Jesús, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Es decir, al no volver el hijo, al enterarse de que ha muerto, ya quizá habría que tomar medidas. No sabemos exactamente cuáles ni cómo, si contrataría personas por su cuenta o acudiría a la justicia de aquella época. Pero, decía Jesús, vendrá de alguna manera, al buscar a los medios, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Así que aquellas personas ahora sí habían estado condenadas por sus actos, efectivamente por el asesinato incluso, aunque habían tenido varias oportunidades. Habían tenido algo desde el principio que no les había costado nada, un terreno ya preparado, listo para ser explotado. Podemos decir que eso es casi un regalo, el tener el terreno ya listo. El Señor les dio esa oportunidad de estar ahí, de trabajarlo a su manera, a cambio de algo que no suponía mucho, porque la mayor parte lo había hecho el Señor, y estas personas actuaron de mala manera. Claro, ¿qué les espera ya a estas personas después de tanta generosidad, después de tantas oportunidades?
Pues dice Jesús en el versículo 16 que el Señor vendrá y destruirá a estos labradores. Ya no había más oportunidades, ya no había más nada que hacer, ni más diálogos, y todas las oportunidades que les había dado las habían rechazado. Y las personas que estaban escuchando entendieron muy bien esta historia y entendieron que quizás alguno de ellos podía ser como estos labradores, que una y otra vez habían desperdiciado las oportunidades, que habían rechazado al Señor, y dijeron: Dios nos libre. Esto fue lo que salió de sus bocas. Sin embargo, Jesús le confirma en los dos versículos que siguen, que a pesar de ese Dios nos libre, no estaban siendo sinceros, y eso lo vamos a ver pues poco después, porque en estos días, pocos días después, crucificaron y mataron al Señor, que a pesar de ellos decir Dios nos libre, no hacían la voluntad del Señor. Es decir, que esto fue una expresión de labios afuera, quizás para quedar bien, o quizás pensando, bueno, como piensa mucha gente hoy en día, bueno, hago lo que quiero, pues bueno, yo espero que no me pase nada. Seguramente que el Señor al final, pues como es un Dios de amor, perdona a todo el mundo. El Señor perdona a los que se arrepienten y da muchísimas oportunidades a las personas, a los seres humanos, como la Biblia también enseña, que el Señor podía terminar el mundo en cualquier momento, podía salvar a los que ya están y no esperar más tiempo, pero dice la Biblia que el Señor es paciente y misericordioso porque no quiere que ninguno se pierda. El Señor espera y espera, lleva desde que murió Jesús casi 2000 años esperando, mucho tiempo, muchas oportunidades a muchísimas personas. Ahora bien, decimos que el Señor de esta parábola o de esta historia se compara con nuestro Dios. Por lo que decíamos antes, el Señor ha hecho un mundo, un lugar donde vivir. Evidentemente hay muchas personas que no viven como quieren o que no viven tan bien como otras. Yo creo que en parte debido también a las injusticias o al propio gobierno equivocado del ser humano. Yo siempre pienso que cuando un rico tiene mucho, es porque hay alguien que no está recibiendo lo que le toca, pero se dice, ¿verdad? No lo digo yo, sino lo dicen también expertos en economía, en demografía y demás, que en la Tierra, en el planeta, hay suficientes recursos para todos. Lo que pasa es que unos pocos han recogido mucho y los demás están pasando hambre y en circunstancias que no deben. Pero el Señor ha creado un planeta con unos recursos, algo que no nos ha costado nada, que no nos ha costado trabajo, nos ha puesto aquí para gobernarnos, para vivir libremente y trabajar en lo que queramos, etcétera. Nos ha dado esa capacidad, tal cual se la dio a Adán y Eva al principio, eso se sigue manteniendo, que en lo nuestro podemos gobernar, no podemos gobernar a otras personas ni pisarnos unos a otros, pero en nuestras casas, en nuestra familia, en la parte que nos ha tocado, en terrenos, el que tenga terreno, el ser humano sigue teniendo esa capacidad de hacer lo que quiera, de vivir a su manera, de gobernar a su manera, y recibimos de parte del Señor. Por eso decía que quería hablar de la obra, pero del trabajo que el Señor ha hecho por nosotros, para que vivamos bien cada día, para que respiremos aire, para que veamos la luz del sol, para que sigamos comiendo, para todas las cosas materiales y diarias y cotidianas. El Señor ha hecho mucho, tal cual hizo este Señor de la viña, que no se nos describe, pero que es evidente que lo hizo, porque si no la viña no estaría ahí. Dios también ha hecho mucho por nosotros. Dios da muchas oportunidades, las ha dado a lo largo de la historia. Al pueblo de Israel se las dio. ¿Cuántos profetas no envió el Señor? Y cuántos hombres y mujeres también, hablando, predicando, haciendo milagros, señales, cosas para que la gente se diera cuenta de que Dios los buscaba, de que deberían de cambiar. Y las personas en general, y sigue pasando hoy en día, ¿verdad? Cuántos sacerdotes, cuántos pastores, cuántos predicadores, cuánta gente normal no habla del Señor y da folletos y hace visitas, intenta y da testimonio, y cuántas veces no somos o somos rechazados, como estos siervos, ¿verdad? Que el Señor los envía una vez, 2 veces, un poco a pedir cuentas. Pues el Señor pide cuentas también, y un poco le reclama al ser humano, no que use los bienes, no que viva la tierra, sino por qué. Viviendo en una tierra creada por el Señor, el ser humano no le da gloria a Dios. ¿Por qué es tan difícil, ¿verdad?, arrepentirse de los pecados, obedecer al Señor y darle gracias por todo lo que nos da? Pues a pesar de ser injusta esta situación, creemos en un Dios misericordioso, que envía una vez, envía 2 veces, envía muchas veces a personas en su nombre, intentando de predicar, de convencernos. Envió a su Hijo
como dice la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por si en algún momento las personas se dan cuenta de los errores, de la equivocación que han cometido negando a Dios, de los errores que han cometido en su propia vida, en el trato con otros, en la gestión de sus propios bienes, en todo lo que la Biblia llama pecado, cuando las personas se den cuenta, puedan acudir al Señor. Evidentemente esta parábola tiene muchas cosas similares, no todas son exactamente iguales. Sabemos que Jesús debía de morir, ¿verdad? Aquí en la historia, pues estos labradores malvados mataron al hijo y sucedió exactamente igual que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los que habían sido encargados, o habían sido un poco los labradores o los trabajadores, los encargados de predicar la palabra, el pueblo de Dios, fue precisamente el que mató al Hijo de Dios, al Señor. Pero sabemos, ¿verdad?, que Jesús tenía que morir de una u otra manera. Era la única forma de que alguien pagara nuestros pecados. Jesús tenía que morir, como hemos dicho, eso era inevitable. Pero queda la otra parte, ¿verdad? La acción de las personas, o lo que estamos llamados, lo que busca el Señor, que no busca, como dice aquí, destruirlos, destruirá a los que no han creído, pero esa no es la voluntad del Señor. Hay un versículo en Ezequiel 18:32 que dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, convertíos pues y viviréis. Es un versículo que yo leí hace muchos años, y la primera vez que lo leí se me quedó grabado, porque muchas veces se habla, ¿verdad? Las personas que no creen, por un lado, de que seguro que Dios es bueno, de que perdona a todo el mundo. Otras veces desde las iglesias se intenta asustar a la gente diciendo que Dios te va a castigar, que vas a morir, que a dónde vas a ir si te mueres hoy. Y tampoco es el miedo lo que debe movernos. Y este es un versículo que agrupa las dos cosas, podemos decir, en equilibrio, y que de verdad nos revela la voluntad del Señor. El Señor es un juez justo y va a dar a cada uno lo que merece, pero es también un juez misericordioso. Y la justicia queda satisfecha cuando Jesús paga el precio por nuestros pecados. El Señor no establece quién lo va a pagar, sino que sea pago. Creo que me entienden. Igual que un juez normal, si un juez me condena a mí por algo que he hecho, una multa, al juez le da igual que la multa la pague yo, que la paguen ustedes, que la pague un desconocido. Lo que interesa es que la justicia sea satisfecha. Así que la muerte de Jesús satisface esa parte de la justicia que estaba pendiente, pero el amor del Señor quiere que nosotros, que somos criaturas suyas, pero nosotros, luego digo nosotros los que estamos aquí, cualquier persona, el Señor quiere que cualquier persona se salve. Por eso, al que rechaza al Señor, como vemos aquí, una vez, dos veces, tres veces a su siervo, rechaza a su hijo, condena a su hijo, ¿qué va a hacer el Señor si ya no hay más oportunidades? La persona ha negado toda la ayuda que el Señor le ha ofrecido, ha despreciado todas las cosas que el Señor le ha dado. Vemos a estos labradores, una finca preparada, una finca que les iba a dar de comer, que era toda su vida, y la despreciaron, no agradecieron solamente lo que el Señor les había dado, sino que maltrataron a los siervos, mataron al hijo, y querían quedarse con la finca. Yo creo que a veces pasa lo mismo con los bienes de este mundo. Las personas que piensan, no sé si lo piensan, que siempre van a estar aquí, que siempre quieren más, que piensan que todo lo que tienen es suyo y nadie se los ha dado, sino es propiamente suyo, y no agradecen al Señor, pues eso es un error. Debemos siempre de mirar al Señor, de agradecerle, y como decíamos, Dios quiere. Lo que busca es ese agradecimiento, ese arrepentimiento, ese cambio de dirección de no creo en Dios, no quiero saber nada, voy a escuchar lo que Dios me dice, porque como dice en Ezequiel, no quiero la muerte del que muere. El Señor va a condenar a los que le rechazan siempre, pero no es lo que quiere es que nos arrepintamos, y de ahí que envíe un siervo, como vemos aquí, dos siervos, tres siervos, a su hijo, que siga hoy en día habiendo personas que prediquen el Evangelio, que el tiempo todavía, por lo menos hasta ahora que estamos aquí hablando, no se ha acabado. El Señor sigue teniendo paciencia, sigue usando de misericordia, sigue esperando a que más personas la acepten como su Salvador. Evidentemente los que no lo hagan, pues como dice aquí en los últimos versículos 17 y 18, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto se cumplió, porque precisamente Jesús, que lo rechazaron todos los sacerdotes, todos los maestros en su época, fue él, pues esa piedra, esa base de toda la fe,
Fue Jesús quien dio la oportunidad de que cada persona se salve, porque sin Él, sin su obra, sin su revelación, todas las cosas que el Señor enseñó acerca de Dios, que otros maestros no sabían porque no habían estado con Dios, solo Jesús las pudo revelar. Y su muerte expiatoria vino a ser la base completa de nuestra fe. Y el versículo 18, todo el que cayere sobre aquella tierra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es decir, no hay manera de que las personas que se enfrentan a Jesús, no hay manera de que venzan a Jesús, podríamos decir en canario de que se salgan con la suya, no la hay. Si vamos en contra del Señor, vamos a ser destruidos. Pero, como enseña la Escritura, si confesamos nuestros pecados, y ya con esto finalizo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esa es la experiencia que tenemos cada uno de los que estamos aquí como creyentes, que hemos conocido al Señor, que sabemos que es verdad nuestros errores y nuestras maldades y las veces que hemos rechazado y las que hemos hecho cosas malas, sabemos que es verdad, pero sabemos por encima de eso que el Señor nos busca, que nos ama, que quiere perdonarnos, que no quiere llegar a ese momento final en el que seamos condenados, sino que nos da oportunidad antes de ser agradecidos, de volvernos a Él y de vivir pues, conforme a su voluntad. Amén. Que el Señor nos bendiga.